Hola. Gente, perros, chivos, xboxteros, sonchers, nintenderos, gordos, frikis, locos, emos, dilles, y demás especies. Les habla el Forever Alone y adicto al YouTube y Facebook, Ceriscan. Bueno, sin mucho nada que hacer, y aparte que, este año, está llegando a su fin, de esas mamadas, apocalípticas, decidí hacer un recuento de los 10 peores desastres naturales del todo el mundo. Ojo, no es del todo el mundo, pero hay muchas ciudades involucradas, XP. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Diluvio histórico en Río de Janeiro, abril 2010. Río de Janeiro. Al menos 95 muertos, 106 heridos y miles de damnificados han dejado numerosos deslizamientos de tierra registrados en Río de Janeiro y municipios vecinos como consecuencia de uno de los peores y más prolongados aguaceros que recuerde la ciudad. La tormenta, que ya dura más de 24 horas, dejó sumergidas grandes áreas de Río de Janeiro y su área metropolitana, en la que viven unos 12 millones de habitantes, pero fueron los derrumbes en las laderas de los cerros, habitados por gente humilde, los causantes de una catástrofe cuyo número de muertos puede superar el centenar, según las autoridades. La tragedia se ensañó especialmente con la ciudad de Niterói, vecina de Río, donde han sido confirmadas al menos 48 muertes por los aludes, y con la propia Río de Janeiro, donde el número de víctimas mortales asciende a 35, según datos del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. En el municipio de São Gonçalo fueron contabilizados 9 muertes y las otras 3 se registraron en Petrópolis, Nilópolis y Paracambi, todas cercanas a Río. Puesto 9. Devastación en Valencia. Las llamas arrasan más de 50.000 hectáreas. 1 de julio de 2012. El humo ciega a la ciudad de Valencia y parte de la provincia. El incendio de Dos Aguas afecta ya a 12 poblaciones. El de Andilla alcanza ya a la provincia de Castellón. La devastación se ha instalado en el interior de la provincia de Valencia. Los dos incendios activos, el primero iniciado el jueves en Dos Aguas y el segundo el viernes en Andilla, han calcinado más de 50.000 hectáreas, según apuntan a La Vanguardia, con fuentes de la Diputación de Valencia. Oficialmente ni la Generalitat Valenciana ni la propia Diputación dan cifras oficiales del terreno quemado. Pero nadie cuestiona que se trata de una catástrofe de una magnitud desconocida desde hace más de 20 años, con graves e incalculables efectos en la flora y fauna de algunos de los parajes naturales más bellos del interior de Valencia. Una catástrofe ecológica en toda regla. Y lo peor es que ambos fuegos siguen descontrolados a pesar de que más de 2.000 efectivos luchan contra ellos. Además de 40 unidades aéreas. Incendios que ha aplicado la administración valenciana en los últimos años. Por el momento, el fuego ha obligado al desalojo de unas 1.700 personas. Lo que hace a esta catástrofe el mayor incendio en 2 décadas. Puesto 8. Accidente plataforma petrolífera Golfo de México, 22 de abril del 2010. Una vez más, un desastre ecológico en el Golfo de México. Tras la explosión de una plataforma petrolífera frente a las costas de Louisiana el pasado día 20, el pozo submarino del que extraía el crudo vierte al mar el equivalente a unos 5.000 barriles diarios, una cantidad 5 veces superior a la estimada inicialmente. En la explosión de 1979 en Campeche, en la costa mexicana, se vertieron cerca de 400.000 toneladas de petróleo. Anualmente más de 3,5 millones de toneladas de petróleo, casi el 0,1% de la producción mundial, contaminan el medio marino. La fuga ha creado una enorme mancha de aceite brillante y petróleo, que por la dirección del viento podría alcanzar la costa estadounidense y afectar a 4 estados. El pozo se encuentra a unos 64 kilómetros al sureste de la desembocadura del Mississippi.
El vertido amenaza a las especies salvajes, las playas y los estuarios de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, y es tan grande que se calcula que en menos de 2 meses podría alcanzar el tamaño del causado por el petrolero Exxon Valdez, en Alaska en 1989. Los guardacostas de Estados Unidos provocaron un incendio controlado este miércoles para tratar de frenar la expansión de la mancha de crudo. El pozo donde se produjo la fuga, que se sumergía hasta 1,525 metros bajo el nivel del mar y frente a la costa de Louisiana, ha creado una mancha de aceite brillante y de petróleo cuyas dimensiones son ligeramente superiores al tamaño de todo el estado de Virginia Occidental. Las autoridades afirmaron que el fuego no afectará a zonas habitadas y se espera que no tenga impacto en la vida marina, especialmente en especies mamíferas y en la colonia de tortugas de mar. Algunos medios como Fox News dieron cuenta de la presencia de fuego y humo cerca de la costa de Luisiana. La plataforma, gestionada por Deepwater Horizon con sede en Suiza, se hundió el pasado día 22, 2 días después de explotar e incendiarse. Se da por muertos a 11 trabajadores que desaparecieron en el accidente, tras suspenderse las tareas de búsqueda el viernes pasado y a los que se da por muertos. Otros 115 fueron rescatados. Por el momento sigue sin conocerse la causa de la explosión. Puesto 7. El Tri-State Tornado. El más destructivo de la historia. El 18 de marzo de 1925, a esos de la 1:00 p.m., se presentó el peor tornado de cual se tiene registro en Estados Unidos. El denominado tornado de los 3 estados dejó un saldo negro de 695 muertos, 2,298 lesionados y más de $15 millones de ese tiempo en daños y pérdidas. El increíble fenómeno alcanzó la categoría F5 de acuerdo a la escala Fujita, es decir, el de mayor poder destructivo, aunque según esta escala existe la categoría F6. Puesto 6. El volcán Tambora. 82.000 muertos aproximadamente en 1815. Este volcán ubicado en Indonesia cuenta con el honor de tener la mayor erupción de un volcán en toda la historia. La nube de cenizas de esta explosión llamada la erupción del milenio se expandió a más de 600 kilómetros de distancia y la nube generada en 24 horas bastó para cubrir el sol por 2 días completos. La lluvia de cenizas cubrió las zonas cercanas del volcán en un radio de 500.000 kilómetros. El ruido de la explosión se escuchó a unos 4.800 kilómetros de distancia del volcán. Puesto 5. Super Sydney, la peor tormenta de arena de los últimos 70 años. 23 de septiembre de 2009, la principal ciudad australiana amaneció con un paisaje marciano. Colapsaron el servicio médico y el transporte. En el interior del país, soporta una sequía de dimensiones históricas. Sydney, Australia sufrió la peor tormenta de arena en 70 años, con vientos de hasta 100 km por hora que levantaron de la región semiárida una gigantesca nube de polvo que trasladaron a la mayor ciudad del país, Sydney, donde ese extraño amanecer rojo empujó a muchos habitantes a llamar a la radio a veces temiendo el fin del mundo y otros hicieran sonar alarmas creyendo que se trataba de un enorme incendio forestal desatado en las afueras de la urbe. Obviamente, nada de eso ocurrió, pero sí hubo millones de personas afectadas por dificultades respiratorias y caos en el sistema de transporte. El temporal, que no causó heridos y comenzó a azotar por la noche la densamente poblada costa este, colapsó los servicios médicos, hubo un considerable aumento en las emergencias, y llevó a las autoridades sanitarias a recomendar a la población que, hasta la desaparición del colorido manto, permanecieran en sus casas. Muy bien, espero que este vídeo sean de su agrado. La segunda parte viene con más desastres. Por el momento me despido. Hasta la próxima.